que es la fragilidad ósea y el riesgo de fracturas. Además, va a haber, se podría decir, una menor resistencia ósea propia de la osteoporosis y un aumento de lo que vendría a ser la sobrecarga mecánica, y esto también es lo que te va a ocasionar las fracturas. Como tal, al contrario de lo que se creía anteriormente, el hueso no es un tejido lineal. Sin embargo, este es un tejido dinámico que tiene múltiples funciones, no solo la de sostener el organismo a nivel musculoesquelético, sino que también tiene una función metabólica, ¿no? En cuanto a los metabolitos, ya sea el magnesio, el calcio, el fósforo. Todo esto se va a explicar mediante el remodelado óseo. Este no es un proceso que se conozca al 100%, menciona el libro, sin embargo, está constituido y sintetizado en 3 fases. La fase de resorción a cargo por el osteoclasto, que principalmente va a tener sus marcadores, como lo son la hidroxipirolina urinaria y la fosfatasa ácida. Por otro lado, tenemos la segunda fase, que vendría a ser la fase de formación dada por el osteoblasto a cargo de la fosfatasa alcalina, y la fase ya de mineralización, que vendría a recaer en el osteocito, y sus marcadores vendrían a ser la vitamina D, el calcio y el fósforo. Epidemiológicamente, la osteoporosis con respecto al sexo femenino, a partir de los 45, la epidemiología es de 1 a 5, y a partir de los 75 va a aumentar, ¿no? De 4 a 10. En caso de los hombres, se dice que 1/3 de las fracturas de fémur es propia del sexo masculino y los 2/3 del femenino. Además, a partir de los 50 años, los hombres tienen 1/3 menos de riesgo de tener fracturas que las mujeres. Es más predisponente la osteoporosis en pacientes de raza asiática, hispanos y del norte europeo. Con respecto al riesgo de fracturas, es muy importante tener en cuenta estos parámetros porque nos van a servir también para lo que es la indicación de la densitometría ósea. Tenemos un riesgo elevado, moderado y sin riesgo. Pacientes con riesgo elevado es cualquier paciente con una edad mayor a 70. El IMC también es muy importante, ya que no solo estar muy gordito puede predisponer, no sé, a generar problemas a nivel articular u óseo, sino también una mujer, por ejemplo, muy delgada, con un IMC menor a lo que debería ser 20, menor a 19, también tiene un riesgo elevado de osteoporosis. La pérdida de peso también es un indicativo, inactividad física, la toma de corticoides orales también, por ejemplo, en el caso de hematología, cuando recetan algún anticoagulante, en el caso de recetar corticoides, es muy importante también suplementar con lo que es vitamina D y calcio. Otro factor de riesgo elevado son los antiepilépticos, el hiperparatiroidismo primario, la diabetes tipo 1, la anorexia nerviosa, la anemia perniciosa, la fractura previa osteoporótica en un paciente. Con respecto al riesgo moderado, el sexo también es muy importante. La mujer, específicamente también a partir de la posmenopausia, como ya se ha mencionado, el nivel de estrógenos disminuye y los estrógenos vendrían a ser considerados un factor protector. Otro factor de riesgo moderado vendría a ser el tabaquismo, incluso el alcohol, la nula exposición solar, familiares que hayan tenido un riesgo de fractura osteoporótica o un antecedente, la menopausia androgénica, la menarquía tardía, la no lactancia, la baja ingestión de calcio, el hipertiroidismo, la diabetes tipo 2 y el AR. Con respecto a los factores que no tienen riesgo, no tienen mucha relevancia para la osteoporosis o para el riesgo de fractura propia, vendría a ser la cafeína, el consumo de té, la menopausia solar, el consumo de algas floradas y los diuréticos tiacídicos. Y la clasificación. Acá hay una pequeña tabla para clasificar la osteoporosis que se va a dividir en 2, causas primarias y secundarias. Las primarias, a su vez, vendrían a ser las más frecuentes, también se van a dividir en 2, en idiopática y deuteropática. Idiopática también tiene 2 clasificaciones, que vendría a ser la juvenil, que se da en pacientes desde los 12 hasta los 14 años, y los pacientes adultos jóvenes, ¿no? Que vendríamos a considerar en el caso de una mujer, una menor a 50 y un varón menor a 65. La deuteropática, la tipo 1, es la de las mujeres posmenopáusicas, y la de tipo 2 vendría a ser la considerada osteoporosis senil, que se da a partir de los 65 años, y las causas secundarias vendrían a ser múltiples. Tenemos las endocrinas, ya sea por hiperparatiroidismo primario, ya sea por hipertiroidismo, por hipogonadismo. Las causas hematológicas, desde lo que es mieloma, leucemia, las genéticas, ahí están incluidas la Ehlers-Danlos, la del síndrome de Marfan, y también está incluido lo que vendría a ser la osteogénesis imperfecta. En caso de fármacos, hay una pequeña tablita que lo explica después, y existen otras causas, ¿no? Inmovilizaciones y algunos factores de riesgo de fracturas que vimos anteriormente. Y acá tenemos ya como tal lo que vendría a ser los fármacos predisponentes, los glucocorticoides, tiroxina, heparina no fraccionada, antiepilépticos, neurolépticos,
la quimioterapia, el metrotrexato, ciclosporina, vitamina A. Es muy importante, menciona el libro, que a estos pacientes deben realizar las densitometrías quizás anuales si es que se les administra corticoides o se les administra, por ejemplo, warfarina o heparina no fraccionada, y también suplementar, ¿no?, con vitamina D y calcio. Clínicamente, la osteoporosis pues, se va a dividir en dos tipos. Tenemos la osteoporosis asintomática. Como tal, la clínica va a ser debido a las fracturas, no tanto la osteoporosis. Y la clínica vendría a ser asintomática, uno por inexistencia de fracturas o por fracturas indoloras. Las fracturas indoloras vendrían a ser principalmente 2/3 de las fracturas, no se manifiestan con dolor y principalmente son las fracturas vertebrales. Luego tenemos a las fracturas sintomáticas, que son por fémur, cadera, muñeca y costillas. Y acá tenemos un pequeño cuadro resumen. La fractura del fémur vendría a ser la que está liderando en cuestión de mortalidad, un 20% de mortalidad por la fractura de cadera. Principalmente se da a nivel del cuello del fémur. Y cuando observamos, por ejemplo, una paciente, una adulta mayor, en el suelo, tenemos que ver varias cosas, ¿no? Principalmente 6 signos clínicos. Desde lo que es la impotencia funcional, es decir, la imposibilidad de que la paciente eleve el miembro. En una segunda instancia está otro signo, que es el dolor en el triángulo de Scarpa. Es aquel triángulo localizado en la parte anterior de la pierna y está limitado por el sartorio, por el aductor mayor y por lo que es el ligamento inguinal. Existe acá un signo, si es que no le duele topográficamente ahí, que vendría a ser el signo del Künke, que consiste en la percusión a nivel del talón y va a generar dolor en el triángulo de Scarpa. Luego tenemos que el miembro, cuando vamos a encontrar a la paciente, generalmente se va a encontrar en rotación externa. Y es importante también evaluar lo que es el pie o la punta del pie del paciente con lo que respecta al ángulo del suelo o de la superficie donde se ha caído, ya que si el ángulo es de 45 grados, la fractura es más probable que sea una fractura de tipo intracapsular, y si es mayor a 90, extracapsular. Luego, el miembro también se va a encontrar, aparte de rotado externamente, abducido. Esto también se va a poder poner en manifiesto agarrando una cinta métrica y midiendo desde lo que es la espina ilíaca anterosuperior hasta la rótula, para poder ver también lo que es con la simetría de pliegues y lo que vendrá a ser la disminución o acortamiento del miembro, lo que se ve desde la espina ilíaca hasta la rótula. Se mide y hay una diferencia de tamaño entre ambos miembros. Y como sexto punto o sexto signo clínico, se podría encontrar lo que es la equimosis o el hematoma. El hematoma, se dice que a nivel de fracturas capsulares no se encuentran hematomas, pero a nivel de fracturas extracapsulares se encuentran grandes hematomas. Y con respecto a la importancia clínica, pues ya lo mencioné, el costo sanitario es muy alto y la mortalidad también en los pacientes es 20%. Con respecto al otro tipo de fracturas, vamos a encontrar lo que son fracturas vertebrales. Las fracturas vertebrales existen de dos tipos, vertebrales múltiples o únicas. Las múltiples vendrían a ser las fracturas generalmente a nivel dorsal, cuando ocurren fracturas vertebrales, específicamente el tipo cuña, que ya vamos a explicar más adelante, va a producirse lo que es la psicosis dorsal oclusiva de la viuda. Y cuando son fracturas múltiples, generalmente no generan dolor, pero sí es una fractura única. Sí. Con respecto a lo que vendría a ser la fractura de muñeca, esta no es muy frecuente, pero si es que llega a ocurrir en un paciente, tendríamos que realizarle los análisis o tener en cuenta lo que vendría a ser la osteoporosis, y generalmente se da cuando el paciente se cae para adelante. Más típicamente vendría a ser la fractura de coles, y tenemos las fracturas de costillas. Acá en la parte clínica vamos a encontrar, se podría decir, dos dolores. Uno en una primera instancia o en un primer punto, que vendría a ser un dolor local, justo donde está la fractura, que duele la inspiración, duele al presionar en alguna otra parte del tórax. Y un segundo dolor que va a venir 8 o 10 días posteriores, y va a ser más que nada debido al hematoma perifracturario, que se va a producir en la parte posterior, específicamente en la parte inferior y posterolateral. Además de eso, con respecto, no, eso es todo. Ya, con respecto a los laboratorios, una vez que ya hemos visto la clínica, lo que se va a solicitar al paciente es el calcio sérico, el fósforo sérico, la calciumia y la fosfatasa alcalina, en el caso del paciente va a estar normal. La vitamina E habitualmente se encuentra disminuida con la edad. La PTH también aumenta con la edad, y también se le va a solicitar BCG, e incluso se le solicita, esto es un estudio de los marcadores bioquímicos de osteoporosis. Existen marcadores de formación y de reabsorción. Los marcadores de formación son el FAO, el OC y el PIN. Y los marcadores de reabsorción, los más utilizados, se podría decir, son el CTX y el NTX, tanto en orina como en suero. Sin embargo, ambos marcadores, según el estudio, no
no son recomendados por su determinación sistemática en la evaluación de los pacientes. Con respecto a las imágenes, para ver fracturas, en primera instancia de sospecharlas y detectarlas, vendría a ser la radiografía. La radiografía solo sale, se podría decir, con osteopenia el paciente solo sale positiva cuando haya habido al menos un 30% de pérdida de masa ósea. Y la fractura como tal va a estar definida en la disminución de lo que vendría a ser la altura de la vértebra en un 20%. Se mencionan tres tipos de fracturas. La primera vendría a ser la fractura en cuña, ya que si vemos la vértebra desde el lateral vamos a encontrar que a nivel anterior va a haber una disminución de la altura dependiendo del grado 1, 2 y 3. Vendría a ser la primera fractura, que es la fractura en cuña, que va a generar, al disminuir la parte anterior de la vértebra, una cifosis dorsal. Eso es a lo que se le denomina activa de la viuda. Luego encontramos un segundo tipo de fracturas, que vendría a ser, si se ve desde la parte lateral o anterior, va a ser una disminución en la parte central, algo así como formar un lacito. Y esta fractura bicóncava es mucho más frecuente en lo que son vértebras lumbares. Podemos evidenciarlas acá. Y por último tenemos la fractura por aplastamiento, que vendría a ser una disminución de la altura de la vértebra en toda la extensión. La radiografía es lo que se puede pedir en primera instancia para detectar fracturas. También se puede solicitar una tomografía. Y luego tenemos la gammagrafía ósea, que es un estudio de medicina nuclear, que vendría a ser, o vendría a consistir en inyectar una sustancia en la vena y va a generar, ¿no?, a nivel de la arquitectura ósea, en el caso de que exista una fractura, que exista alguna metástasis ósea, hipercaptación. Esto puede ser útil para el seguimiento, pero no se utiliza o no se suele utilizar. Y en el caso de que el contraste ya no se marque o ya no haya hipercaptación, significaría que la fractura está resuelta. Por otro lado tenemos el gold estándar, que vendría a ser la densitometría ósea. Para solicitar una densitometría tenemos que evaluar los factores de riesgo previamente mencionados, los factores de riesgo de fracturas, que vendrían a ser estos, y si el paciente tiene 2 o más factores de riesgo elevado, se solicita la densitometría, o si tiene más de 4 factores de riesgo moderado, también se solicita, o si tiene al menos un factor de riesgo elevado y 2 o más moderados. En un paciente que esté en tratamiento con bifosfonatos, por ejemplo, se recomienda realizar el seguimiento con la densitometría anualmente. Y básicamente, creo que todos ya lo hemos visto, lo hemos evaluado en consultorio, la densitometría evalúa tres cosas. Evalúa lo que vendría a ser el tercio distal del radio, evalúa el cuello del fémur y también evalúa la columna lumbar de L1 a L4. Y esta es la pequeña tablita que se va a poder evidenciar al costado de cada una de las imágenes, donde la parte verde es lo que vendría a estar normal, ¿no? Desde... la parte verde vendría a ser lo que está normal, la parte amarillita osteopenia y la rojita osteoporosis. Acá están los parámetros según las desviaciones estándar y existen dos tipos, T-score y Z-score. El Z-score es básicamente para las personas de edad, personas mayores, y el T-score es para población joven. Y otras indicaciones con respecto a la densitometría de otra bibliografía, que vendría a ser uno, que el paciente tenga una fractura por fragilidad o la presencia de 2 o más factores de riesgo de fracturas, como por ejemplo algún mayor de 65, un IMC menor a 20, un antecedente materno de fractura de fémur o el uso de glucocorticoides, ¿no?, de manera crónica por más de 3 meses, o incluso la presencia de otras causas de osteoporosis secundaria. Con respecto a las herramientas diagnósticas, ya las hemos ido mencionando brevemente. Tenemos lo que es la historia clínica para evaluar los factores de riesgo de fracturas, la exploración física del paciente, por ejemplo, tallar al paciente, ya que se dice que si hay fracturas vertebrales, los pacientes tienden a disminuir de talla a pesar de que sea una fractura sintomática. Incluso otra cosa que me olvidé de mencionar con respecto a las fracturas vertebrales en la exploración física es que vamos a encontrar contracturas paravertebrales a nivel muscular y al presionar las apófisis espinosas va a haber dolor en los pacientes. Por otro lado, también se pueden utilizar lo que son las imágenes para evaluar lo que son fracturas vertebrales, ya sea en cuña, fracturas bicóncavas, entre otras. Una analítica completa de sangre y bioquímica, la densitometría, y esto es un índice muy importante que es el índice de Frax, que es básicamente un cuestionario, ¿no?, que te va a permitir evaluar lo que son el riesgo de fracturas a 10 años en ambos sexos, que tiene 12 parámetros, desde la edad, el sexo, el peso, la densitometría y su valor, entre otros. Y el tratamiento. Existe un algoritmo de tratamiento para ver si el paciente necesita solo medidas preventivas o medidas generales o si necesita un tratamiento farmacológico. Primero vamos a
evaluar tres cosas, lo que es la historia clínica, la exploración física y las radiografías que se le ha tomado, y vamos a evidenciar o evaluar si tiene un riesgo de fractura, ¿no? Los riesgos altos de fractura ya se han mencionado previamente los parámetros, y si es que sí lo tiene, si tiene un riesgo de fractura alto, pues vamos a ir de frente con todo lo que tenemos, ¿no? Tendría que ser el tratamiento farmacológico. Y si es que no tiene un riesgo de fractura, vamos a ver si el estudio está indicado. En el caso de que sea una paciente, por ejemplo, perimenopáusica, que todavía esté reglando, y una paciente que no tenga factores de riesgo, pues no sería indicativo realizar la densitometría. Entonces, a lo que se procede son simplemente medidas generales, y en el caso de que sí sea necesaria la densitometría, pues vamos a reevaluar al paciente según el valor que nos haya dado, ¿no? Normal, osteopenia, osteoporosis, y se van a realizar ambos tratamientos, tanto farmacológico como medidas generales. Y el tratamiento como tal, cuando nosotros hablamos de medidas generales, uno vendría a ser prevenir los factores de riesgo modificables, quitar de la dieta lo que son el alcohol, el tabaco, realizar mucho más ejercicio. En el caso de que el paciente tenga, por ejemplo, un problema visual, ya sea miopía, glaucoma, cataratas, mandarlo a lo que es el oftalmólogo para que lo pueda solucionar, ya que esto puede predisponer a lo que son las caídas y las fracturas. Si es que el paciente tiene sarcopenia, también recomendar una dieta con las proteínas adecuadas, recomendar también ejercicio para que pueda fortalecer los músculos. Con respecto a la prevención de caídas, cuando el paciente ya tiene osteoporosis, debemos tratar de evaluar el entorno y hacerlo mucho más amigable para él. Por ejemplo, colocar barandas, acondicionar lo que vendrían a ser los sillones, los inodoros para que queden mucho más quizás a su altura, para evitar, ¿no?, que se caigan. Y también prevenir con respecto a los fármacos, ¿no?, aquellos fármacos que pueden provocar hipotensión ortostática, entre otros. Con respecto al ejercicio, es recomendable ejercicios de contrarresistencia y ejercicios aeróbicos. Y con respecto a la dieta, pues suplementar, ¿no?, con calcio, con alimentos como la ajonjolí, la chía, las almendras, los lácteos, el huevo de codorniz, la leche de soya, y la vitamina D, que la vamos a encontrar en pescados azules o incluso con la exposición solar de mínimo 15 minutos por día. Y ya como tal, con respecto al tratamiento ya farmacológico, la suplementación con calcio y vitamina D. Habitualmente se recomiendan dos tipos de calcio, que vendría a ser el carbonato calcio y el citrato calcio. El carbonato cálcico tiende a generar más problemas a nivel gastrointestinales. Por otro lado, el citrato se podría decir un poco más eficaz y seguro. Puedes darle cualquiera de los dos. Y el calcio recomendado para estos pacientes va desde 1 hasta 1.2 gramos durante las comidas. Y en el caso de que el paciente tenga litiasis renal cálcica o que tenga, por ejemplo, hipercalciuria, significa que está quizás excretando más calcio del necesario, lo que tenemos que darle no es más calcio, sino es un diurético triacídico para inhibir o retener el calcio a nivel del túbulo contorneado distal. En el caso de que el paciente necesite vitamina D, pues hay también de dos tipos, calcitriol y colecalciferol. El colecalciferol es la forma activa y lo que se le debe suplementar es de 800 a 1 unidades internacionales por día. Cuando hablamos ya de tratamientos con respecto a los antirradioactivos, los principales vendrían a ser los bifosfonatos. Existen de tres tipos, los que sean de manera semanal, mensual y anual. Tenemos de manera semanal o diaria también que se administran, vendrían a ser los que cubren bien a nivel de lo que es columna vertebral y cadera. Entre ellos tenemos a dos tipos, el alendronato, que vendrían a ser comprimidos en cápsulas de 10 miligramos por día la dosis, y el risendronato de 5 miligramos por día, pero el risendronato también puede darse mensual en una dosis de 150 miligramos por día. Es recomendable que cuando el paciente consume el alendronato o las cápsulas diarias, que el paciente consuma los comprimidos media hora antes de comer, se da en el desayuno y en la cena, y también que los beba con abundante agua, y que después de haberlos ingerido, después de haber comido, no debe acostarse, debe permanecer parado por al menos 30 minutos más para evitar el efecto adverso más frecuente, que vendría a ser la esofagitis. Luego tenemos los glifosfonatos mensuales, que vendrían a ser el ilendronato. Se recomienda 150 miligramos por mes, cubre bien a nivel de columna. Por último, y se podría ser el más potente y el más eficaz, es el ácido salendrónico o salendronato, que viene en inyección, ¿no? 5 miligramos por año, es una ampollita. Además del efecto principal que vendría a ser la esofagitis, también se manifiestan osteonecrosis de mandíbula. Principalmente aparecen aquellos pacientes que han sido intervenidos a nivel odontológico y suele ser también más frecuente en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Paget. Por otro lado, tenemos otra complicación también frecuente
bueno, no tan frecuente, pero sí descrita, que vendría a ser una fractura típica del fémur, que vendría a ser sí una fractura en el cuello del fémur, pero no sigue el mismo patrón, sino que puede ser una fractura así. O sea, no así. Bien. Otros fármacos que vendríamos a encontrar, u otros fármacos para la osteoporosis, vendrían a ser, por ejemplo, el ranitidinato de estroncio, que cubre bien a nivel vertebral y no vertebral. Este suele administrarse 2 gramos diarios, 2 horas después de comer, y su principal mecanismo de acción, además de ser un antirreactivo, también es un osteoformador, es decir, estimula los osteoblastos. Este no es muy usado y no se recomienda debido a que tiene efectos adversos cardiovasculares. Luego está otro fármaco que es un osteoformador propiamente dicho, que es la PTH intermitente. Viene de 2 tipos: la molécula completa, que es 1/84, y lo que es la teriparatide, 1/34. El teriparatide es lo que más se suele usar y se administra de 1 año a 1 año y medio, y la molécula completa se administra por 2 años. Siempre es recomendable asociar a la teriparatide un bifosfonato, ¿no? Cobertura bien a lo que es columna vertebral y cuello de fémur. Su uso es subcutáneo, es diario, es muy caro, y los principales efectos adversos vendrían a ser la hipercalcemia y el riesgo de osteosarcoma. Por otro lado tenemos a los moduladores del receptor de estrógenos, como el valoxifeno, el tamoxifeno y el basedoxifeno. Estos principalmente coberturan bien a lo que es nivel de columna vertebral y se suele administrar 60 miligramos por día. Suelen actuar reduciendo el remodelado óseo, es decir, que reducen la reabsorción. Y su principal efecto adverso vendrían a ser los efectos trombóticos que provocan. Y por último, este es un biológico, el denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que inhibe al ligando, es decir, inhibe lo que es la formación, maduración, producción, función y de todo lo que vendría a ser los osteoclastos. Actúa principalmente a ambos, ¿no? A nivel de columna vertebral y cadera. Se usa subcutáneo y se usa semestral por un tiempo de aproximadamente 3 años, y se puede llegar a extender en algunos casos hasta 5 años. Es recomendable al administrar el denosumab debido a que sube demasiado rápido la densidad mineral ósea. Cuando se va a suspender, ya sea porque el paciente no tiene los medios económicos, es recomendable hacer un switch con los bifosfonatos, ya que así como la sube muy rápido, también baja muy rápido lo que es la densidad mineral. Otros tratamientos ya respecto a las fracturas, depende si es fractura de cadera o vertebral. Al ser fractura de cadera va a depender si el cirujano quiere intervenir al paciente. Si maneja de manera conservadora, se realiza una cirugía y fisioterapia. Y cuando hablamos de fractura vertebral, en ambos tipos lo que se recomienda es reposo y analgesia a las dosis máximas de paracetamol, de dipepridona, y debido a que el paciente va a estar postrado por un largo tiempo, es recomendable usar laxantes por al menos 15 días. También existe un procedimiento que consiste en la vertebroplastia, que es básicamente la inyección percutánea de cemento artificial justo en la zona de fractura, pero no es muy recomendable debido a que, si bien es cierto que arregla la fractura en la zona afectada, te predispone a fracturas tanto del nivel superior como inferior de la vértebra. Vamos a hablar un poquito acerca del karate, chicos. El karate como tal es un deporte, es una disciplina bastante importante, ya que te ayuda a lo que le hacer modular tu temperamento. Y también tienes que, bueno, se divide en 2 cosas, se divide en lo que es el kata y el kumite. El kata vendría a ser una serie de movimientos que, al contrario de lo que se cree que vendría a ser como un bailecito, es antiguamente en Okinawa los senseis o los maestros que no sabían cómo escribir sus técnicas, lo que hacían era guardarlas en la memoria en forma de katas, es decir, la secuencia de movimientos, y básicamente conjuga varias cosas, ¿no? Son técnicas de ataque, de defensa, y el kumite sería lo que se ve en la pelea en los campeonatos, y existen varios niveles. Vamos a hablar un poco de como les vuelvo a repetir, este es uno de los temas centrales de todo reumatólogo, por no decir, es un tema muy... eso no es que sea un tema muy bonito, pero nosotros casi proponemos que la mayoría de los pacientes no lleguen a la osteoporosis. Doctor, pero todos los pacientes llegan a osteoporosis, la gran mayoría sí. El problema es el poco conocimiento que tenemos para poder prevenir.
médico, imagínense un médico del seguro, un médico general, que le pidió calcio en sangre al paciente para determinar el grado de su osteoporosis. Ustedes han escuchado a su colega hablar si se pide calcio en sangre. Muy bien, entonces el calcio en sangre no se pide para diagnosticar osteoporosis. ¿Por qué no se pide calcio en sangre? Porque las cantidades de calcio que son absorbidas a nivel de estos osteoblastos y osteoclastos, evidentemente lo que hacen es que la cantidad de calcio en sangre sea muy variada. A lo largo del día vas a encontrar valores muy diferentes. ¿Cuándo pido calcio en sangre? El doctor Rojas se está revolcando en su tumba en este momento, ¿cierto? Entonces, en problemas cardíacos, en problemas sépticos, ahí yo puedo pensar en pedir calcio en sangre. Pero lamentablemente, esto digo lamentable, porque muchas personas asocian el hecho de la cantidad de calcio en sangre, quiere decir que ya el paciente puede tener osteoporosis o puede tener osteopenia. Y acá nuevamente te estoy indicando que el gol estándar siempre va a ser la densitometría ósea. No es tan tirado de pelo, no es tan difícil. Acuérdate de tus clases de histología, acuérdate de tus clases de fisiología, no tanto porque no hablamos mucho de eso. Pero quiero que entiendas que existe una homeostasis a nivel del hueso entre el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoblasto se encarga de construir, mientras que el otro zamarro viene y comienza a destruir todo lo que quiere. Ese es el problema. Si tú has escuchado atentamente a tu compañera, habló de que el infliximab lo que hace es inhibir la presencia de los osteoclastos, ¿cierto? Entonces es así como nosotros producimos. Ahora, Prolia o denosumab sigue siendo el fármaco por excelencia. Sigue siendo un fármaco por excelencia que lo que puede traducir efectivamente sí es en aumentar la masa ósea. Muy bien, ahora bien, ¿por qué en varones sí y en mujeres no? Ahí viene el otro problema, es la cantidad de hormonas que tenemos, la cantidad de testosterona y de andrógenos que nosotros tenemos. Entonces, eso es previsible, ¿no? Entonces, con esto que te quiero decir, en un varón cuando comienza la depresión de testosterona, porque estrógenos, chicas, estamos hablando, no me voy a meter tanto en el campo de la menopausia, porque tú sabes que llega la menopausia, empiezan tus problemas con los estrógenos. En los varones, 65, 70 años. Es más, una pastillita y se me arregla el... ¿De acuerdo? ¿Por qué les menciono esto? Porque a partir de esto, ustedes se tienen que dar cuenta qué tan importante es tener una vida sexual. También en el consultorio he escuchado a algunos de ustedes. ¿Tú cuántos años tienes? Tienes 46. 2 relaciones sexuales por semana. ¿Cierto? 1, 2 o 3. Ustedes han escuchado. Algunos pacientes, no, doctor, ¿qué está hablando? Pero yo estoy hablando de cosas finales. ¿Qué es lo que están estimulando? Estoy estimulando la producción de huesos. Desde mi punto. Desde mi isla yo tengo que hacer eso. Allá el gineco, ya que tenga luego sus problemas posteriores, no sé si se queda vaginal, problema de yo salvo mi hueso. Yo salvo mi hueso. Sin hueso. El resto es problema de la NASA, ¿no? Entonces, obvio, miren esto. Esta tabla, y miren, del año 2017, estamos año 2025, día tras día salen nuevos conceptos de osteoporosis, trabajos de osteoporosis de acá a la luna, ida y vuelta 3 veces, un montón de trabajos de osteoporosis, pero acá te tiene que llamar mucho la atención. Miren, riesgo moderado, sexo, mujer. Ustedes están a la cabeza, tabaquismo. Y en la edad en la que ustedes están, un montón de tabaco, ¿cierto? A ver, no vayan a la discoteca. Vayan a la discoteca y van a ver la cantidad de tabaco que ustedes están inhalando. Porque no es necesario que no lo digan. La nula exposición, bueno, antecedentes familiares de fracturas osteoporóticas, existe. Comienza a ver a tus abuelos. Luego comienza a preguntar. Mi abuelita tuvo sísico. Se quedó así, chaparrita así. Ya fui.
Menopausia iatrogénica, menarquia mayor de los 15, la no lactancia. Esto cada día es peor, ¿no? Porque la no lactancia se está poniendo de moda. La mujer, con tal de no perder la figura, no da de lactar. Apenas llega el parto, comienzan a envolverse los senos y ya no quieren la producción de leche. Entonces, chicas, ya saben que tienen que dar de lactar. Me refiero a sus hijos. ¿De acuerdo? Tienen que hacer. Baja ingestión de calcio, es mejor tomar un Red Bull, ¿no? que tomar un coco. Eso está muy mal, ¿cierto? Pero eso también tiene que cambiar. Un Red Bull, ¿qué más hay? Un Bolt. Monster. No sé, lo que sea. Cualquier cosa menos tu agua de coco. Tampoco, ¿no? Hipertiroidismo, también en la actualidad todavía seguimos, diabetes mellitus tipo 2. Imagínense, cuando ustedes llevaron endocrinología, ¿te acuerdas de que te dijeron bien claro de que la diabetes ya no es una epidemia, sino es una pandemia? Y sin embargo está ahí. Entonces esto es otro riesgo que nosotros tenemos que afrontar y que tenemos que asumir en la especialidad. Bueno, artritis reumatoide asociado a fármacos, corticosteroides. En el más elevado, edad de mayor de 70 años, sobre todo en varones, tienen que estar delgados, pero para que yo pueda estar delgado, ¿qué significa? Que tengo que hacer bastante actividad física. El hecho de que yo haga bastante actividad física va a generar entonces de que mis huesos, de que los osteoclastos, si lo quieres ver desde ese punto de vista, trabajen menos. Porque el osteoblasto tiene que entender de que tiene que mantener duro ese hueso. Esa es la idea, pérdida de peso, inactividad física, corticoides que están asociados a la artritis, hiperparatiroidismo, nuevamente diabetes, anorexia nerviosa, anemia perniciosa, fractura previa osteoporótica. Problema de muchas damitas, ¿no? Doctor, yo me quiero ver delgada, bonita, pero no es matarte de hambre. O sea, si la solución fuera matar de hambre a las personas, de verdad yo los cierro en el hospital. Eso también he escuchado. Yo los agarro a los gordos y los dejo ahí 3 días, a ver qué pasa. Pero no es la solución. La solución es la actividad física, ¿no? Muy bien. En clasificaciones, bueno, primarias y secundarias, por favor, siempre sospechen, siempre tengan dudas. Chicos, siempre revisen la historia clínica. Es muy importante. ¿Qué pasa si mi paciente, siendo varón, tiene osteoporosis? Varón, no sé, de 50 años, osteoporosis. Y tú en tu clase has escuchado que después de los... ¿Qué pasó? Cáncer. Incidencia, próstata. Adelante la próstata. ¿Por qué? Por la edad. Peor, varón de 50 años que dentro de sus antecedentes haya tenido relaciones sexuales con el mismo sexo sin protección. El riesgo sigue aumentando. Entonces tenemos que aprender a cuidar. Y bueno, secundarias, ya me parece que bien expuesto, ¿no? Tenemos las enfermedades endocrinológicas, algunas hematológicas, siempre pensar en mieloma, siempre pensar en leucemia, ¿no? ¿Cómo es la clínica del mieloma? ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo está la placa radiográfica del cráneo? Pucha, con eso ya se tienen que ver. Parece el casco de uno de esos peinados pan, ¿no? Tú le sacas en huesos planos y ves todas las lesiones exactas, ¿sí? Excelente. Entonces, por favor, siempre piensen en mieloma. Genéticas, por fármacos, siempre a la cabeza corticoides. Y acá se te viene otro amiguito que utilizamos bastante. Yo les invito a ustedes que están yendo al hospital del Ministerio de Salud. Sería bueno de que tú comiences a catalogar de los, no sé, 20, 30, 40 hospitalizados, no sé, no conozco el hospital. Fijarte cuántos de ellos están con heparina. No, ninguno, doctor. ¿Cuántos de ellos están con enoxaparina?
y te sigues preguntando por qué luego viene una fractura. Artritis reumatoide y inmovilización. Entonces, dentro de las primarias idiopáticas, siempre tengo que pensar en cáncer. Siempre, es lo primero que se me viene a la cabeza. Una enfermedad de Payet, pero eso ya más como antecedente. Deuteropática, bueno, tipo 1, tipo 2, y las secundarias, endocrinas, oncológicas, genéticas, fármacos, inmovilización. Clínico. ¿Qué fármacos van? A la primera, glucocorticoides. A la segunda, tiroxina. ¿Y cuántos pacientes vemos con hipotiroidismo ahí en el... Ahora te das cuenta, tú eres nueva, listo, antecedentes. Señora, ¿tiene problemas de tiroides? ¿Tiene problemas en asma? Si usa o no usa heparina, antiepilépticos, neurolépticos, si ha estado en quimioterapia. Cuando ustedes ven un paciente que tiene una densitometría ósea que no da para osteoporosis, sino todos sus valores están en verde, quimioterapia o radioterapia. Uso de metrotexato, ciclosporina, vitamina A, teofilina, inhibidores de la bomba de protones, antidepresivos, litios, diuréticos antidepresivos. Imagínense la cantidad de pacientes que consumen los antidepresivos. A la cabeza siempre va a estar el famoso alprazolam. ¿Cuántos abuelos creen ustedes que toman alprazolam y son adictos al alprazolam, al clonazepam o a cualquiera de ellos? Un montón de pacientes tenemos. Entonces no se pide de mi alprazolamcito para dormir. Y bueno, echa la osteoporosis, si bien es cierto, te dicen asintomática, entiende por favor de que muchos de los dolores que se asocian, muchos de los dolores de tus pacientes se asocian justamente a este problema. ¿Por qué? Porque comienza toda la masa muscular, los tendones, los ligamentos están fijos en el hueso. Obviamente, si está débil, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a colapsar. ¿Tú crees que no duele? Ahora, porque eres joven, así como dicen mis abuelos, ¿sí o no? No, a ella no le duele, pero todo, porque está joven. Pero vas a ver cuando llegue a mi edad. Ahorita, a medianoche les está dando calambre a varios de ustedes. Bien. No me da calambre. ¿A dónde cantan de verdad? Y sintomáticas, no fémur, cadera, muñeca. Clínica. La clínica sí, evidentemente se tiene que asociar. Fractura. Eso es fácil. Pierna derecha. Así se pone tu pierna. Extensión, hacia afuera. ¿Listo? Fractura. ¿Ves a un paciente echado con la pierna hacia afuera? No lo muevas, está roto. ¿Qué más vas a hacer? O sea, ya el resto, rotación, chico, roto. Fractura vertebral. Nos achacamos, ¿no? ¿Han visto en la radiografía, verdad? ¿Han visto qué cosas mirábamos en la radiografía? Mirábamos esto, ¿no? Con algunos de ustedes, no, bueno, con algunos de ustedes, disculpen si uno dice, no, doctor, a mí no me enseñaste eso, la siguiente rotación, si es que vuelves, ¿no? Eso te va a enseñar. ¿Pero qué buscabas? Los tipos de fracturas en columna. Y tienes que decirle al paciente, o sea, mira, acá está roto, acá está. ¿Pero por qué? Porque eso baja de talla, eso crea jiba. ¿Cuántos pacientes han visto que han entrado así? ¿Por qué? Porque ya están rotos, ¿no? ¿Por qué? Porque también, y eso quiero que lo entiendan, también el uso de determinadas cosas crea este tipo de problemas. Bueno, actualmente las maletas, ¿no? Las mochilas ya por lo menos, bueno, ustedes utilizan mochila porque tienen moto y no tenemos salida. Pero hay algunas personas que no utilizan mochila, utilizan los cruzados. Y la posición varía muchas veces. Por eso es que se le saca placa radiográfica al paciente y se le dice, oye, está creciendo. O ponte recto también. Aquí están las fracturas por aplastamiento. El gol estándar es la densitometría. Ya vamos a tener toda una ponencia de eso. Entonces, por favor, no creo que quieras pedir calcio porque ahora
Ya sácate de la cabeza el hecho de que voy a ver al doctor. Le voy a poner calcio a mi paciente en la sangre para sacarle la osteoporosis. ¿Qué rayos le vas a poner calcio en la sangre? ¿Le pongo calcio en la sangre? ¿Por qué? Porque hay una disfunción. Porque se va a metabolizar. Le vas a poner calcio y a la media hora lo va a orinar. Salvo me digas que le vas a poner calcio todos los días, por un año. ¿Tú crees que se va a dejar en la vena? No, ¿verdad? No pega. Entonces, no vendamos humo. Fractura, bueno, sí, en algunos pacientes empezamos, pero antes que fractura yo diría edad. Sí, edad. Y bueno, en varones ya les dije, mayor de 60, 65, y mujeres, señora, ¿cuándo te dejó la menstruación? Yo les digo eso porque, doctor, me dejó el año pasado, listo, lo hacemos. Doctor, acabo de menstruar, ¿ya para qué le haces? Si sabes todavía de que hay función hormonal. Si hay función hormonal, todavía hay masa ósea. No te aventures a pedir densitometría así por así. Bueno, esto es una buena herramienta, lo tenemos en algunos hospitales. Yo no lo utilizo, de verdad, no lo utilizo, más por tiempo. Más por tiempo, bueno, como método de investigación sí. Si tú te has dado cuenta, todos los pacientes con osteoporosis yo los relleno en la historia clínica. ¿De dónde crees que salen los trabajos de investigación? Fácil. Entonces, todos los pacientes están registrados. No hago esta entrevista, pero siempre he recomendado. Referente al tratamiento, muchachos, lo primero que tenemos que ver es esto, ¿no? La alta frecuencia de pacientes que tienen riesgo de fractura. Entonces, ¿qué es importante? ¿Hacerle de la densitometría, hacerle una resonancia, una tomografía de columna? No, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es tu historia clínica. Después de eso, tienes que hacer tu exploración física. ¿Te dice resonancia magnética? No. ¿Qué dice? No alucines, o sea, no, deja de estar fumando esas porquerías, ¿no? Te están diciendo placa de rayos X, no te están diciendo tomografía, no te están diciendo resonancia. Por más que el paciente te diga, doctora, sáqueme una resonancia, lo primero que tú tienes que pensar es que no es la resonancia. Es que tú tienes que estar segura de que no hay fractura. Y bueno, bla bla, hasta abajo. Ya. Tenemos que saber intervenir cuál es lo que podemos cambiar. Intervenir los factores de riesgo que puedan ser modificados. Obviamente el tabaco, el alcohol. Tabaco y alcohol a la cabeza. Yo le daría una raya más, sobre todo acá en Tarapoto, le daría una raya más y le pondría café. Porque el café, más de 2 tazas de café o un café expreso al día, genera o condiciona mayor probabilidad de osteoporosis. ¿Por qué dicen que es saludable? Café en general. Peor que es el expreso. Peor que el expreso, también le dicen expreso. Matcha, Peor latte, en esencia, peor. Todos los cafés. un latte, Más de 2 un tazas. frappé de café. Una tacita al día, ¿de acuerdo? Seguimos. El ejercicio, ¿qué es tan importante hacer ejercicio? ¿No? Entonces, por favor, y de acuerdo al grupo de edad, nosotros comenzamos a variar la cantidad de ejercicio que pueden hacer. El día de hoy, con Christopher, ¿fue contigo o fue con quién más estuvimos el día de hoy? Con el tineo. ¿Te acuerdas de Francisco, paciente de 97 años, ¿no? Que vino. ¿Con quién fue? Fue con Ariana, paciente de 97 años que vino a la consulta, ¿no? Osteopenia severa, ¿no? Pero ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No? 97 años, pienso yo de que pobrecito ya, más bien. Muy mal. Cirugía de En el buen cadera. sentido de la palabra hay que dejarlo descansar. Al igual que su compañera que ha expuesto, ¿no? Ella ha visto la diferencia en el tratamiento con solendronato y con alendronato. Había una paciente, me parece cuántos años tenía la primera paciente, me parece que tenía unos 57, 59 años, que entró a las justas y estaba con alendronato, versus la abuelita que tenía que ver cerca de los 70, que entró feliz de la vida con su bastón. La primera tomaba alendronato, la segunda solendronato, eso ya lo vamos a ver ahora.
Entonces, tenemos ejercicio, los problemas visuales son importantes. Chicos, ¿por qué los problemas visuales son importantes? Porque eso aumenta el riesgo de caída, el riesgo de fractura. Si hay fractura en columna, la probabilidad de que te vuelvas a caer y romperte es más o menos del 20 al 25%. A una determinada edad, ya en los baños tenemos que colocar pasamanos para nuestros familiares, ¿sí? La sarcopenia, muy bien. Entonces, ¿quiénes tienen calcio? La ajonjolí, la chía, las almendras, los lácteos, huevo de codorniz, leche de soya. Antes que los lácteos, yo recomendaría más bien, a ver, las almendras, la soya, la ajonjolí, la chía. Los lácteos no los recomiendo mucho por la intolerancia que tenemos a la lactosa. Yo hubiera puesto un coco ahí, un par de cocos. 2 cocos a la semana. Tampoco abusen de los cocos, por favor. Si no, van a encontrar a su paciente sentado en el baño o en la emergencia hidratado. Produce y ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. La vitamina D, pescados azules, 15 minutos de sol al día, recomendado antes de las 10 de la mañana, después de las 5 de la tarde. Eso lo saben por sus clases de dermatología, ¿no? Entonces, muy bien. Eso está bien. Bueno, la prevención de caídas, evaluar el entorno, el uso de medicamentos, que si tú te das cuenta, conforme va pasando la edad, evidentemente nos volvemos en polifarmacia. Entonces, ¿qué es lo más efectivo? Por eso ahí viene el pensar del médico. ¿Qué es lo más efectivo? ¿Que yo le dé a mi paciente cantidad de medicamentos para que se sane? ¿O tratar de dar los medicamentos lo menos posible, pero que sean efectivos? Lo menos posible y que sean. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. No, doctor, a las 9 de la mañana tomo para mi Parkinson, pero a las 8 tomo para mi presión. Y mi metformina a mediodía, junto con tu calcio y tu vitamina D. Entonces, te das cuenta que está comenzando a llenarse de medicamentos. Puede decir, no hay problema. Entonces, ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia. Siempre es bueno recomendar a nuestros pacientes que hagan ejercicio. Siempre es bueno a nuestros pacientes decirles que mantengan su peso. Y si tú te das cuenta, es algo que es muy difícil en el consultorio, porque la gran mayoría de pacientes vienen con el peso alterado. Vienen, están gorditos toda la vida. Te he visto en enero y pesaba 70 kilos, hoy día pesa 61. Entonces, 11 meses para que bajen 1 kilo que los gordos. Hay algo que estamos haciendo. No está llegando el mensaje. Muy bien, las cantidades de calcio. Las cantidades de calcio varían entre 1000 y 1200. Si tú te has dado cuenta, eso es en un mundo ideal. Ya, pero estás en Perú. En Perú el índice de desnutrición es bien elevado. Yo en lo particular prefiero dar calcio en más de 2000 a 2500. Lamentablemente no todos mis pacientes tienen la posibilidad de poder comprar ese calcio. Y ese calcio obviamente no está muy al alcance de todos. Si tú has parado tus orejitas en la práctica, yo les dejo al Carlos, que tiene más de 2500 calcio. Y bueno, nuestra famosa vitamina D, que está entre 800 y 1000. Hay un nuevo estudio que te dan hasta 2000. Particularmente yo tomo vitamina D todos los días. Pero yo doy hasta 100.000 unidades. Eso es lo que buscan los viejitos, ¿te acuerdas? La botellita, todo el mundo, ya, eso es lo que buscan, el raquiferol o el colecalciferol, ahora ya lo vamos a ver. No, que llegan hasta 100.000 unidades, siempre acompañado de esto, ¿no? Muy bien. El ivandronato, que lo podemos dar, que ahorita ya estamos comenzando a dejarlo hacia el costado, o sea, todos los odontólogos estamos comenzando a dejar ivandronato de lado. Ahora no, ahora utilizamos risendronato. Risendronato es la nueva molécula, digamos algo así como que está de moda, que acaba de ingresar. Antes no teníamos risendronato, ahora lo tenemos y es mucho más efectivo que ivandronato. Evidentemente, como dijo su compañera, 1 al día o 150 al mes, preferimos al mes. Una tableta al mes me asegura, incluso el solendronato, ¿no? Eso es trampa, porque hay algunos pacientes que dicen, con razón que es trampa. ¿Por qué? Porque el solendronato es un medicamento
que asegura que mi paciente tenga, digamos, este medicamento en sangre durante un año. Ustedes dicen, doctor, ¿dónde he escuchado solendronato? Cuando lleves clases con el doctor Silva, que es oncólogo, ahí vas a escuchar solendronato. Nada más que mi solendronato da risa, 5 miligramos. Él puede utilizar hasta 30 miligramos de solendronato, porque también está considerado dentro de los fármacos que se utilizan para las terapias oncológicas. Bueno, tenemos otro, el teriparatide. Esto, pucha, de verdad, esto, he visto alguna vez un paciente con teriparatide, no he visto buenos resultados, con raloxifeno tampoco, pero con lo que sí se ven muy buenos resultados es con eso. Problema versus a lo que tenemos. El alendronato, ¿cuánto está? La pastilla, creo que está 3 soles, me parece. El ivandronato, que ya está en desuso, me parece que el más baratito está 70 soles. 70, 60 soles. El solendronato está en 1.350 soles la ampolla al año. Y denosumab o Prolia cuesta 1.550 cada 6 meses, o sea, el doble de lo que cuesta el solendronato. Doctor, ¿con qué empiezo? Para mí, alendronato. Lo que hago en el seguro, empiezo con alendronato. No responde solendronato, no responde denosumab, pero como dice su colega, le puedo dar 3 o máximo 5 años con denosumab y después tienes que hacer el switch por solendronato. No puedes bajar alendronato, no puedes bajar al solendronato. Esa es la pequeña característica que tienen estos. Bueno, no aconsejo ninguna de estas terapias. Sobre todo esta no. Alguna vez vi a un neurocirujano colocar cemento en vértebra y al mes se fracturaron hacia arriba las vértebras. Entonces pienso yo de que no te la vas a ir poniendo cemento a toda la columna vertebral. Eso no lo podemos hacer. La fractura a nivel de cadera termina en prótesis. O sea, todas las fracturas en cadera, todas son prótesis. Por eso desespérate cuando veas tu densitometría en osteopenia severa o en osteoporosis. En cadera ya es grave. Eso sí, ahí sí a ojo cerrado, o solendronato o denosumab no tienes alternativa, pero ahí te queda. Problema, nos caemos y ¿dónde nos golpeamos? Cadera. Y los abuelitos son los que tienen más alto riesgo. Si un gato tumba a un abuelo, ¿sí o no? Un gato. Mientras que tú agarras a ese pobre animal y lo estampas contra la pared. Pero no. Y bueno, carácter, qué bueno. De verdad, una de las mejores formas de estimular al cuerpo, que enseña mucho, sobre todo el catar, reflexionar en tus movimientos. Siempre tienes que estudiar más. Estoy harta. No creo que se hayan jalado. Pues créelo. Imagino que. Puedo imaginarlo. Imaginas mal. Ya niños, ¿qué hora es? 13:51. A ver, qué no valga eso? Vamos a dejar para la siguiente. Tengo ahora. A ver, harto cálmense, no se muevan. Ay. Entonces, concordemos. La próxima clase tenemos vitamina D. ¿Qué más? Ah, ya. Claro, arriba la huelga, ¿no? O sea, ¿para qué no se lucha? No, Por eso ver, que se chicos, cancele el a examen. ver, sí, o sea, miren, veámoslo desde este punto de vista, menos mal nosotros casi no nos vamos a ver afectos. Uno, porque las prácticas son en el área hospitalaria y en el área hospitalaria no tenemos ningún inconveniente, eso es uno. Segundo, que podemos ir avanzando en, no lo sé, en cualquier otro lugar, puede ser en una academia, en un colegio. Tratemos de avanzar